días, Ana, Cristina, ¿cómo La están? Buenos días. infografía, profe, la plantilla que yo usé fue el Canva, Canva, la sí, está infografía. bien. Buenísimo, buenísimo. Mejor. Canva es bueno. O sea, bueno, una de las opciones que siempre les recomiendo es Canva si lo sabe usar y no es difícil tampoco de usarla. Es bastante amigable a la hora de trabajar con ella. Bien. Pero siempre le Sí, presento la... de mismo aparece. ¿Mande? ¿Cómo estás? No, no te salió bien, porque no te salió saldo tampoco. ¿Ya te salió? No, eso no me importa hoy. Bueno, vamos a ver, vamos a esperarnos un tantito para ver. Comenzamos. Eh, Hay una propuesta que quiero hacerle. Y pues nada, ¿ok? Para, para comenzar nuestra clase de hoy, ¿sí? Esperando que, a ver, lleguen las más chicas. Profe, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, la semana pasada yo no pude entrar, pero yo estaba viendo allí algo de ensayos y esto, yo todavía hoy no entiendo qué era lo que había que hacer. ¿Me puede Ok, explicar un poquito? cómo no, cómo no. Me gustaría más bien que tú también me explicaras qué no entendiste para poder darte una buena orientación. ¿Qué no Es que entendiste? la verdad, nada más he leído allí, las actividades, que hay que Ujú, ver los videos, que hay que hacer un ujú. ensayo. ¿Qué es a qué se refería con eso? Es lo que no entendía. Ok. La unidad número 2 se está pidiendo que hagas una infografía. En la unidad uno se te está pidiendo que hagas un pequeño ensayo. No sé qué concepto manejas tú de ensayo. Ok. Ok, ok, un ensayo, pues, en base al video, ¿no? Correcto. Puede ser en base al video o puede ser en base a la escritura. Solo que la semana pasada, y siempre le he dicho a ustedes, los recursos que están ahí son para, a la hora de tú trabajar el instrumento que estoy pidiendo para evaluar, puedes tomar cualquiera de los dos o puedes sumar los dos en el trabajo que vas a hacer. ¿Ok? Para eso le coloco esos dos recursos que le permitan a ustedes eh, poder tener una amplitud de contenido, de información y que a la hora de hacer un trabajo tengan las opciones diversas, pues. ¿Ok? Eso es lo que más o menos he tratado de hacer a lo largo de todo el tiempo acá, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, me dices, mire, me vas a hacer el escrito, el ensayo, y quieres hablar nada más de lo que está el video, porque te inspiró el video, y no hay problema. O sea, tú puedes, mire, visualizando el video, no sé, visualizando el video me surgió este interrogante, y a partir de este interrogante voy a hacer este siguiente escrito. Y tal, y comienzas con tu narrativa y no pasó nada. ¿Okay? Eso es Ah, lo que ok, te puedo ok, gracias. decir a ti. Eso es básicamente lo que yo les pido a ustedes, o sea, que tanto el contenido como él, y le doy hasta cierto punto y con buen uso la palabra libertad, porque la filosofía se busca eso, ¿no? Que tú puedas pensar desde tu propia inspiración y te atrevas y te arriesgues, básicamente te arriesgues a escribir lo que tú sabes que vas a interpretar. Y eso es lo que yo evalúo, básicamente. Ver un contenido en donde usted pueda ver un ejercicio de reflexión, un ejercicio de interiorización del contenido y no un copy-paste, porque eso se nota automáticamente. ¿Ok? Yo he estado leyendo trabajos donde me hablan de palabras muy filosóficas y con todo el respeto, pero yo sé que no son suyas. ¿Sí? Uno sabe que no es suyo. Entonces, Bueno, sí. ¿sí? Entonces, ojo con eso. No me gusta el copy-paste. Y si vas a usar un contenido que no es tuyo, colócalo entre comillas. Eso es válido. Tú puedes investigar y encontrarte un portal muy bueno, interesante. Coloca lo que te gustó, pero colócalo en comillas, entre comillas, y resalta lo que no es tuyo, para que eso tenga, o sea, bueno, si me explico, y aprovecho la ocasión para aclarar, porque también lo iba a aclarar hoy eso, y gracias por la pregunta, pero en el hecho que tú investigues, ubiques otra fuente para inspirarte, eso es muy, muy bueno, realmente es muy bueno, pero se ve mucho más noble y más inteligente
si tú le colocas comillas y haces resaltar que no es tuyo y señala de dónde lo tomaste. Eso le da mucho más valor a tu contenido y a tu trabajo, porque el docente que te va a leer dice, wow, esta persona investigó, o ponerlo un docente como Daniel Brito, le fascina que las personas investiguen, pero que también sepamos respetar los espacios de cada cosa. O sea, eso no es mío, no es mío. Y lo coloco. Como el derecho de autor, una cosa así. Exactamente. Y eso te enseña a ti a ser honesto contigo y a ser honesto con los demás, pero también te enseña a tener una capacidad y una habilidad de investigación, que es lo que necesitamos hoy en Panamá, y educadores que seamos capaces de saber investigar y de enseñar a investigar. ¿Ok? Porque de nada te vale poner un copy-paste. No lo digo por ti, ok, señorita, no por usted, sino lo digo en general. Igual iba a hablar con este tema hoy y me estás adelantando quizás lo que quería conversar. Pero es mucho más honorable, te da más honor y más nivel intelectual cuando tú sabes colocar que lo que no es tuyo y que de repente tú colocaste un buen trozo de un portal que te gustó muchísimo, que sentiste que te estaba aportando algo muy interesante y tú colocas allí esa referencia y luego tú comentas algo que son unas 7, 8 líneas de esa referencia. Wow, eso es genial. ¿Sí? Eso es genial. Entonces, mi invitación es que, no sé qué, de hecho ahorita también quería conversar con usted y ojalá lleguen más alumnos para no repetir tanto y avanzar un poco en la clase de hoy, pero le voy a pedir que a partir de esta unidad, de la unidad 4, 5 y 6, voy a cambiar el contenido. Quiero agregar algo más dinámico para ustedes, simplificar los instrumentos de evaluación y de manera que ustedes puedan responder un poco a una inquietud y a un proceso de investigación que la universidad requiere que los alumnos de ahora en adelante hagan. Tomen ese proceso de investigación y eso es lo que voy a sembrar desde la unidad, incluso de ahorita la unidad 3, 4 y 5. Voy a cambiar el contenido que a partir del lunes lo van a ver, ¿ok? Donde ustedes van a visualizar y quizás un contenido que quiero, una lectura quizás un poco más corta, pero con un instrumento de evaluación que le va a permitir a ustedes hacer visible sus pensamientos críticos, que es lo que la filosofía deja como legado, y hacer un pequeño trabajo de investigación que la universidad quiere que cada uno de ustedes puedan dejarle en cada asignatura que ustedes están viendo. Entonces, a partir de hoy, voy a cerrar un poco los módulos 3, 4, 5 y 6 que nos faltan y voy a colocar un contenido diferente. ¿Ok? Lo estoy advirtiendo para que no se vuelva, no, ¿qué tal? Si hiciste el 1 y 2, bien. Si no han hecho el 3, el 4, el 5 y el 6, mejor, porque lo voy a cambiar a partir de hoy y lo van a tener visible a partir del 1. ¿Capichi? ¿O no capichi? Ok. Sí. Cristina, adelante. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntame. Qué ¿Cuál es bueno. la inquietud? La inquietud, profe, ¿puede subir las clases, por favor? Sí, a partir de hoy, a partir del 1 tengo todo ordenado ahí, con las clases de hoy. Sí, Y quería aclarar porque un poco. Ajá, dime. es que por lo general de aquí al miércoles, jueves ya uno se lo olvida. O sea, cuando dan las indicaciones, o sea, así como lo explicó ahorita a Gladys, cómo era lo del ensayo, eso ya no llega a fin de semana, así que por favor, Pero para recordar. nosotros no tenemos grupo WhatsApp. Este salón no tiene grupo WhatsApp. Sí, profe, por eso contesta a veces y entonces, bueno. Es Oh, mejor igual. escucharlo porque yo sé que usted habla rápido, pero son ideas. O sea, nos bombarda con ideas buenas. Pero cuando yo estoy escribiendo o cuando quiero recordar algo, quedo en el aire. Entonces también las compañeras me preguntan y yo trato como de lo que entendí, pasar el mensaje, pero no quiero fallarles en esa parte. Ok, perfecto. ¿Sí? Cualquier cosa, bueno, repito, cualquier cosa, a mí no me incomoda que me toquen la puerta por el WhatsApp. Si necesitan que de repente recuerde algo, también. Si no he respondido esta semana o estos días, de verdad, me desconecté todas estas 2 semanas porque tenía un proyecto y estaba participando en 2 congresos y eso que me quitaba tiempo, en el sentido que no podía estar, no es lo mismo sentarme a dar un congreso y voy a estar con el WhatsApp aquí o prenderlo aquí en la computadora, no podía porque era parte de ello. No me estoy justificando, sino estoy dándole la razón por qué a veces quizás no respondía al momento. ¿Okay? Pero ya ahora, gracias a Dios se terminó
Así que por ahora, cuando usted me escriba, profesor, ¿no puede recordar tal indicación? Profesor, mire, hey, profesor, si no respondo a los 10 o la hora, o estoy ocupado, pero trato de responder a la medida posible. Pasa que a veces son muchas preguntas que me hacen por allí y a veces creo que no me da el tiempo para responder ahí, entre otras las asesorías, pues. Sí, pero sí, molesten. No molesten en el buen sentido de la palabra. Profesor, no respondió. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, profe, pero igual, para no estar incomodando tanto, uno No, mejor. igual yo voy a colocar los videos, igual lo voy a colocar, pero igual, si tiene alguna inquietud a mediados de semana, pueden preguntarme con mucho gusto. O sea, no tengo, para mí no es molestia y no me pongo bravo. ¿Ok? Para mí eso no. Lo que quiero, o sea, si me puedes tocar la puerta por el WhatsApp, no tengo ningún problema por ello. O sea, no me voy a poner bravo, no soy de esos profesores de repente qué fastidio, tengo un horario de 7 a 7 y no atiendo a más nadie. No, creo que no lo he puesto nunca. Y aquí menos. ¿Ok? Que quizás tarde un poco de responder por X las responsabilidades que uno tiene, puede ser, pero a veces no es porque ustedes me incomoden o yo sea antipático o sea indiferente, no. ¿Okay? A veces también uno tiene su dinámica y a veces se le pasa el día y de repente si no he respondido vuelvan a escribir o me escriben por privado, profe, miren, en el grupo le escribimos algo, por favor, ¿puede responder? Entonces yo con mucho gusto hago el alto en el camino y vuelvo. ¿Okay? Sí, igual por otra parte, como se da cuenta, yo creo que vamos a hacer solamente nosotras. Las compañeras que no se pueden conectar quedan como en el aire con las tareas. Sí, no, claro, yo Entonces estoy claro ahí de ellas eso. repasan. No, yo estoy claro y siempre lo he hecho. O sea, en todas las aulas que yo he tenido aquí en UMESI siempre he montado el video. ¿Ok? O sea, no tengo ningún problema por eso. Y muchas gracias por la observación. ¿Ok? No hay ningún problema por eso. Muy bien. Cuénteme, ¿qué hicieron esta semana? ¿Cómo les fue con los dos contenidos que tienen que leer, que visualizar? ¿Qué idea me traen hoy? Cuénteme a ver. Bueno, yo ¿Quién le voy a pudo? ser bien sincerísima. La verdad, nosotros teníamos un tema de inglés que todavía lo tenemos súper largo y la semana pasada fue estresante, se me subió hasta la presión y todo. ¿En Esta serio? semana, en serio, profe, de verdad, la tenían 148, de verdad, es que es demasiado tema. Entonces, eh, y cada vez que iba una lección más fuerte, más fuerte y más fuerte. Bueno, para mí fue tedioso. Después matemática, Ujú. y yo la verdad, se lo juro, profe, que yo no he abierto así de lleno sus temas. Hoy lo Ok, voy a hacer. ok, perfecto, no hay problema. No hay problema y se entiende, pues. Ahora, la pregunta, ¿por qué inglés fue tan tormentoso? ¿Qué te Ay, asustaba de inglés? no, no me asustaba, sino que era el tiempo, profe. O sea, póngase que yo hice 5 lecciones, son 12 lecciones en general, pero yo hice Ujú, 5. De las 5, cada ujú. lección tenía como, póngase que como 6, 7 tareas, pero de cada esas 6, 7 Wow, tareas eran como 10, 12 trabajos. ¿Cierto, Laura, o no? wow. Sí, No. es cierto, Pero bueno, eran muy largos. y yo todavía pienso que Y le hasta pongo me quedé muchas hasta cosas. anoche haciendo esas cosas de inglés. Sí, y Bueno, todavía nos faltan, por lo menos yo llegué hasta las 5 y hablé con la teacher y ella me dice, no, lo que pasa, profe, es que yo no tengo computadora, entonces se me hace más difícil en el celular. Entonces ok, en el celular no abre porque es muy pesado los temas. ya, Entonces ya. no me abre. Yo vivo aquí en Villa Guadalupe, yo tenía que estar viajando la semana pasada yo viajé todos los días para donde mi hermana en Tomboca a utilizar la computadora de él allá. Y Ya. hubo un día, profesor, que fue cuando se me subió la presión, fue el martes de la semana pasada. Yo llegué a la casa de mi hermano a las 8 de la mañana y yo salí de la casa de mi hermano a las 9:30 de la noche. Yo me paré porque él se sentó a ayudarme en ciertas partes, pero yo me Ujú, paré solamente a almorzar como media hora, 45 minutos y volví y me senté ya. todo el día, profe. Eso fue horrible y todavía faltan más lecciones. Bueno, mira, no me estoy riendo de ti, ¿no? Ok, o sea, no pienses de esa manera, pero lo que te quiero hacer ver es lo siguiente, ¿no?
Y voy a tomar este ejemplo, esta experiencia tuya, con un poco de lo que era el contenido de Fernando Sabater, que era el capítulo 1 de cómo se logra el aprendizaje y cómo es la parte humana del aprendizaje, ¿no? Y podríamos retomar algún video que está por ahí pendiente, pero lo que yo te quiero hacer valer y entender a todos ustedes es que nunca se olviden de estas penurias que uno pasa cuando es estudiante. Cuando seas docente, no le hagas sufrir a tus estudiantes lo que tú viviste, ¿sabes? Eso es lo que va a Es, hacer una falta. es correcto. Yo estoy cogiendo ahorita preescolar, pero o sea, que es un tema. Yo me metí en ISAE en el 2010 y ya nada más me faltaban como 5 meses para cuando iban a mandar para la práctica docente. Pero como no había pagado ciertas cosas, me pararon. Entonces, usted sabe, profe, yo cuando uno está en el ambiente por lo menos ahí en Israel, en el estudio, las compañeras trabajan y ahí te van integrando en las escuelas y te consiguen trabajito y no sé qué. Entonces yo me fui en ese gusto y no le metí corazón para terminar a la universidad. Después de tantos años trabajaba en escuelitas privadas en primaria y tuve experiencia, pues. Entonces como yo sabía lo tedioso que es eso de que para los papás también dejar el pocotón de tareas en la semana en las casas, los papás vienen cansados y lo otro, yo lo que hacía era que yo no le dejaba tarea a los niños, yo lo que hacía era que allí mismo todo era en el salón, todo era en el salón. Yo considero que por lo menos eso pues estaba bien porque hay papás que llegan estropeados. A mí me tocaba llegar a veces, antes de trabajar de docente, yo trabajaba en una joyería en Caledonia. Yo llegaba, entraba a las 9 de la noche, de la mañana, perdón, y yo salía a las 7 de la noche. Yo llegaba a mi casa a hacer tarea con la niña y era tedioso. O sea, y yo no hacía eso pues con los papás, porque yo digo, no, por lo menos uno lo puede ayudar en el salón. ¿Me explico? Entonces, pues ahora estoy retomando de nuevo pero con otra carrera. Pues. Lo mismo, pero de bebé, de niño, Pero, digo yo. Entonces, no, pero es que la educación no tiene que ver el estrato o el nivel de la persona que tú estás trabajando, ¿no? La educación es educación. Que varía, quizá el público que lo tiene, vas a tener al frente puede ser un poco diferente hasta cierto punto, eh, puede ser, pero igualito es educación. Ahora, fíjate algo que tú dices, y no sé si lo conoces, pero el hecho de trabajar con los chicos en el aula, resolver las actividades en el aula, eso tiene una metodología que se llama la Flip Classroom, que es el aula invertida, en donde el 90% de las actividades se hacen en el aula de clase, y ese es el deber ser. Y los otros 10% lo hacen en casa, que es preparar el material, estudiar, y que es lo que hacemos usted y yo aquí en la clase. Es decir, quizás no hacemos la tarea aquí en el aula, pero el material que se le deja a ustedes para que cuando lean y lleguen acá en el salón de clase podamos nosotros socializar, dialogar, y cuando te vayas a tu casa tengas ideas claras, y lo que haces entonces recordar con los apuntes o los escritos que hagas a la hora de sentarte a trabajar, tenga una visión clara. Eso se llama Flip Classroom, que es el aula invertida, y es una metodología que se usa últimamente en los últimos años muy fuerte en la educación. ¿Ok? sí, Te lo digo porque, es decir, el hecho de que no mandes tarea a la casa no significa que el chico le esté fomentando con todo respeto la palabra, pero la vagancia o la pereza. Simplemente estás ayudándole a que él también tenga su espacio de distracción y que pueda tener un espacio para leer. O sea, ¿cómo tú le vas a decir, por ejemplo, mire, ponte que tú eres X materia, bueno, vas a leer, pero entonces te has saturado con 6 actividades que tienes que resolver. ¿Cuándo va a leer esa persona? ¿Me sigue? es correcto. Y los libros también que yo escuchaba a muchos papás diciendo, sí, porque compramos esos libros tan caros y los libros no los utilizan. Entonces yo qué, ok, entonces como los ponía ahí mismo a hacer los trabajos, las tareas y estas cosas ahí mismo en el salón, pues Uh -huh. obviamente tienen que utilizar, comerse los libros, decía yo. Pero fíjate algo interesante, y que no nos estamos saliendo del tema de la unidad de hoy, ¿ok? No nos estamos saliendo del tema porque estamos hablando un poco de esos fundamentos. Podríamos llegar a hablar de los fundamentos de la educación, antropológicos y psicosociales. ¿Qué es? Y cuando tú me decías ahorita tu experiencia con la materia de inglés, o algunos de ustedes pueden mencionar, ¿qué pasa?
si filosofamos la educación, y filosofar la educación es asumirla ya con todo lo que es, con su luz y su sombra. ¿Qué pasa? ¿Por qué mucha gente muere en el intento de seguir estudiando? ¿Por qué la gente llegamos nada más al nivel de llegar al bachillerato, salimos y chao, no quiero seguir estudiando, qué tormento? ¿Por qué? O sea, ¿qué nos desmotiva, qué nos roba la esperanza de ver la educación como una opción para poder ser un buen profesional, perdón? ¿Qué pasa? Y permítame un momentico mostrar acá el texto de Sabater. Y está muy vinculado a lo que estamos hablando en este momento. ¿Ok? Un momentico, por favor. Y está vinculado al momento que estamos hablando porque no sé si se logra ver el contenido. El capítulo 2 habla nada más y nada menos que los contenidos de la enseñanza. ¿Cómo estamos enseñando hoy? ¿Qué tipo de contenido estamos socializando hoy? Y más que decir la parte teórica, porque es lo que podemos pensar, ¿cómo hacemos atractivo que esa enseñanza se convierta en contenido? ¿Cómo tu experiencia de vida también es un contenido y que puede ser objeto de educación para que tú puedas ver la vida de forma diferente? Y eso es lo que trata la filosofía a la hora de plantearse a dialogar con la educación. Los contenidos de la enseñanza. Siempre es una asignatura pendiente y siempre va a ser un cuestionamiento de toda época en donde los jóvenes te van a decir, ¿para qué me sirve esto en la vida? Y la pregunta no está mala. La pregunta no está lejana. Es una realidad. ¿Para qué sirve este contenido que estoy hoy para resolver la vida? Yo no sé ustedes, pero los chicos de ahora que vienen después de nosotros y muchos después de ustedes, vienen con un sentido un poco de crítico, en el buen sentido de la palabra, porque todo lo ven en función de la practicidad. ¿Cómo logro yo resolver la vida con esto? Y eso tiene algo que ver con la conexión que estamos teniendo con todo esto de equipo electrónico y el hecho de estar vinculado a una plataforma, a una biblioteca que resuelve todo en fracciones de segundo, que se llama nada más y nada menos, ¿cómo se llama? ¿A quién usamos nosotros para ir para, cuando no tenemos una duda, ¿a quién le consultamos? ¿A qué santo le preguntamos? A Google. Exactamente, a San Google. Entonces, él nos resuelve las cosas en fracciones de segundo. Entonces, ahora los chicos que están llegando, y muchos también los adultos, se visualizan en un espacio donde a veces te preguntan, te hacen interrogantes que te lleva ahí a pensar, y hay momentos que tú dices, pero ¿cómo resuelvo yo esto si no lo sé? Me he hecho dependiente de. ¿Me siguen? Y ahí que está el dilema, y claro, aquí Fernando Sabater nos plantea varias cosas interesantes que les invito a que lo lean con calma y lo reflexionen. Porque yo le puedo preguntar a ustedes cómo se han sentido, no solo con mi contenido, de repente puede ser aburrido. Yo me cuestioné, dije, voy a parar, hacer un alto de camino. He visto que unas instrucciones que nos dio la universidad recientemente a todos los profesores, y dije, voy a cambiar la estrategia y voy a impulsar un poco más, un sentido más de investigación. Adelante, Cristina, fue que levantó la mano, disculpa. Sí, profe, lo que le iba a comentar es que, o sea, esa generación, que es la que veo porque, o sea, la veo todos los días y la veo con mis primos y todo, es que el día que usted le quita el internet no saben qué hacer. No sabemos qué hacer. Y no sé si ustedes se enteraron, yo lo estuve leyendo hace como 4 días o 3 días atrás, no recuerdo bien, y me preocupó, que era que en España hay el primer caso de un niño que entró en una crisis, una patología psicológica y emocional por el bendito juego llamado Fortnite. Niño, si mal no recuerdo, 12 o 13 años, con una crisis existencial, con una crisis como si fuese una persona que consume de psicotrópicos, pues. Imagina el nivel que estamos hablando. Y puede parecer extraño o exagerado, pero ahorita busco la noticia, o alguno de ustedes puede buscar la noticia, el primer niño en España por crisis por jugar Fortnite, y la puede presentar ahorita. Pero lo que quiero hacer es qué estamos enseñando realmente, hacia dónde debe apuntar la enseñanza. Y la pregunta que también le hago a ustedes, ¿cuál será ahora o cómo debe ser la educación post pandemia? Para ustedes, ¿cómo debe ser la educación post pandemia?
qué necesita la educación renovarse para poder responder a una sociedad que viene después de una pandemia? ¿Cómo lo ven ustedes? Si no lo han pensado, lo invito a que lo pensemos ahorita. O sea, ¿cómo creen ustedes que debe responder ahora la educación a un efecto de pospandemia? ¿Cómo enfrentarla? De estar virtualmente casi 2 años y cuando nos toque ir a la realidad, a la vida cotidiana. ¿Cómo la piensan ustedes? ¿Me pueden responder una persona? A ver. ¿Sí? Adelante, Cristina. Bueno, le puedo decir porque en la práctica, porque yo trabajo con niños, le voy a decir la verdad. Usted no tiene idea de los niños que han llegado post pandemia. O sea, la cabeza de ellos cómo está. Entonces, ahora mismo lo que te sugieren es que, bueno, que mucho amor, mucho afecto, muchas emociones, que los escuchen, pero en realidad eso, ok, y después de eso, ¿qué tienes que hacer? Que esos niños vuelvan a ser útiles. O sea, que sean y que se puedan valer por ellos mismos, no de depender de, mira, o sea, si estuvimos encerrados todo el día en la casa y ya no supieron qué hacer. Los niños no hablan, no saben hablar, no saben caminar, no saben resolver nada por ellos mismos, no saben jugar solos. Entonces jugaban 10 horas en el celular y después, ¿qué? No sabían agarrar un juguete y usar la cabeza. Entonces tiene que ir directamente, todo el mundo sabe que eso no va a pasar. Porque la tendencia ahora es que tú mantengas brutas a las personas, que son más moldeables. Entonces, entre más fácil tú los puedes manipular, o sea, por información que te llega en 2 patadas, o sea, no piensan, no analizan, solamente te llega la información y la aceptas como es, como una verdad. Entonces sabemos que esa parte en la que ellos van a poder ser útiles y ser independientes es lo que se necesita, pero no se va a hacer, se va a enfocar en que tienes que acercarte sobre tu personalidad, tus emociones, tu corazón y validar todo eso para que la sociedad te acepte. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Pero eso no te va a hacer, como sociedad no nos va a servir a nada, porque vamos a cargar, porque si hacemos eso, vamos a cargar con los que vienen llegando hasta que ya no podamos ni uno ni los dos. Exactamente. Y fíjate, Cristina, voy a complementar algo que tú estás diciendo allí, con esta frase de mi amigo José Carlos Ruiz en su libro El arte de pensar. ¿Okay? El arte de pensar. Él dice acá, en uno de sus títulos de su libro, dice el victimismo. Y dentro del victimismo, yo resalto acá, dice, personas que no quieren pensar por sí mismas, que se amparan en la comodidad de ser simplemente obediente, difícilmente alcanzarán grados profundos de felicidad porque estarán, perdón, porque estarán ocupadas buscando culpables de sus malas elecciones. ¿Explico? Y eso es algo que la filosofía o lo que nos dedicamos al mundo de la filosofía desde la educación nos estamos cuestionando mucho. Estamos generando se está llegando a una generación, incluso hasta en los docentes estamos cayendo en ser una cultura de victimización, de alumnos sintiéndose víctimas. Es que la culpa es del sistema, la culpa fue de la pandemia, la culpa fue de esto, la culpa de esto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Me siguen? ¿Cuál es tu cuota de responsabilidad? Porque lamentablemente, nos guste o no nos guste, hay preguntas existenciales que ni siquiera Google te lo va a responder. Que depende única y exclusivamente de ti y de mí. Y que solamente esas preguntas existenciales tienen un contenido a responder o nos va a dar el contenido para poder responderla partiendo de la experiencia vital de cada uno de nosotros. Conceptos como, por ejemplo, la felicidad, que puede parecer algo abstracto, pero es que todos tenemos escrito en nuestro ADN existencial que queremos ser felices. ¿Es una realidad? ¿O estoy equivocado? Pero hay momentos en donde todos nosotros nos cuestionamos y pensamos en la necesidad de ser felices. O para ustedes también la felicidad es algo efímero. Les pregunto. Adelante.
Profe, ahora que usted habla eso de lo de la felicidad, me acuerdo de algo de lo que leí de Sabater, de la unidad. Ajá. O sea, primero quiero hacer la aclaración de que ese señor, o sea, si él busca las maneras más difíciles, las palabras más complicadas para explicar algo, o sea, él las busca. Tuve que leer como 4 veces y yo creo que como a la cuarta le agarré el hilo un poquito de lo que estaba diciendo. Pero él hablaba primero de lo de la felicidad, que a nosotros nos enseñan qué es felicidad, como que dice, esto es la felicidad y esto lo causa, o sea, es algo aprendido. Y lo otro que él dice, que él mencionaba, que son adiestrar a los más jóvenes. Entonces, o sea, era como una relación en la que los mayores tenían que darles aprendizaje a los jóvenes para cómo vivir en una sociedad, y por eso es que se demoraban más tiempo en lograrlo. Pero usted se fija que eso ya no existe. Ahora los jóvenes anulan a los viejos porque son dinosaurios. Ajá. Entonces, ¿de quién van a aprender? Ya no hay un referente. Ya no hay un referente que te pueda decir, esta es la guía. Y tú planteas algo, Cristina, muy, muy interesante y muy valioso. ¿Y nosotros los docentes somos referentes para los chicos que llegan a nuestras aulas? Es la pregunta que le hago. ¿Nosotros podemos sentirnos referentes para ellos? Sobre todo ustedes a nivel que van a atender preescolar. Para mí, la época preescolar es muy puntual. ¿Por qué? Porque es donde en esas aulas, en esos pequeños laboratorios, como lo digo yo entre broma, se va a empezar a formar y ustedes van a ser partícipes de forjar hábitos, actitudes, disciplina, manejo emocional, convivencia, sentido lógico, o sea, pensamiento crítico, o sea, muchas cosas. Es desde esa aula donde el niño comienza a entender que y después de despertar, a ver el proceso de educación como una parte de su vida y no como un añadido o simplemente un protocolo que hay que cumplir o una formalidad que hay que cumplir por convención social. Es allí en la edad preescolar donde se va sembrando esa semilla de amar la sabiduría, que es lo que es la filosofía. Es allí. No sé, de repente estoy equivocado, pero yo lo miro así. Sí, el hecho que en preescolar a la fila, de manera ordenada, respeta a tu compañero, vamos a hacer esto, así se colocan las cosas, guarda distancia, levanten la mano, refuércenle por favor, gracias, buenos días, buenas tardes, o sea, todo eso pasan por sus manos. ¿Sigue? Y eso ayuda a que ustedes formen a un niño con una visión de ciudadanía. Entonces allí, por lo menos lo que yo entiendo, la maestra de preescolar tiene que ser no una mamá sustituta, porque no es la intención, pero sí el reflejo de un ser que implica reforzar lo que está en casa, ahora más que nunca sustituir lo que no está en casa. Porque a veces la casa se desconecta de esa realidad. Ahora, si miramos un lado positivo de la pandemia, hay momentos que uno tiene que evaluar cómo y de qué manera los padres se han involucrado en el proceso formativo de sus chicos. ¿Entiendes? No sé si era Cristina o Ladi que decía, es que los padres se quejaban porque los libros son muy caros y no están enseñando. Pero si tú te limitas simplemente al relleno de un libro, ¿está aprendiendo, sí o no? ¿Eso se puede llamar aprendizaje? Les pregunto. A ver. No, profesor, igual ellos, o sea, en parte yo les entiendo. O sea, a mí me mandan a leer un libro, ok, pero si tú no me explicas cómo lo voy a usar, cómo lo voy a aplicar, o sea, yo puedo leer una novela, o sea, yo puedo leer el contenido que usted me puso aquí de aprendizaje humano y eso, pero yo no tengo las herramientas para poder desarrollar más ese pensamiento salvo las páginas que estoy leyendo. O sea, hay que ser inteligente, o sea, hay que ser inteligente para uno para ser autodidáctico. Hay que saber cómo uno mismo aprende, pero cómo a ti te enseñan a aprender. A mí me enseñaron en el colegio a estudiar. O sea, a mí me enseñaron a memorizar, a cuestionar, a preguntar, pero eso no me vino por naturaleza. O sea, eso a mí me lo enseñaron.
Y por eso es que si me dan un tema, yo lo puedo aprender sola hasta cierto punto. Pero eso ya no se da, y la educación de hace unos años para acá es, o sea, innovadoras, pero que en realidad en la práctica no sirven para nada. Correcto. O sea, entonces, claro, como dice Gladys, te dan los libros, los papás están cansados, ellos dicen, yo no entiendo esto, hasta los libros son complicados, porque no te dan las indicaciones, además te dan una indicación ahí toda trivial por encima, y va a ver qué haces. Correcto. Correcto. Sí. Ahí donde está entonces ese dilema de los contenidos de la enseñanza. Esos contenidos nos ayudarán a desarrollar una existencia mucho más consciente de lo que, donde estamos, en el aquí y en el ahora. Es la pregunta que hago yo. Ustedes, hasta el sol de hoy, ¿cómo se sienten con todo este? No estamos para juzgar de criticar, estoy diciendo evaluarse. ¿Cómo se han sentido hasta llegar aquí a la universidad hoy? Ya sienten que todo el proceso de educación le ha formado para ser persona, o lo han formado para ser un sujeto receptor de contenido. ¿Cómo se evalúan ustedes? ¿En qué dimensión se siente usted que está? Te pregunto. Yo pienso que para ser mejor, yo me siento como mejor persona y enseñar a los que vienen por delante, en este caso los niños, sé mejor también. Exacto, ser mejor. Pero yo no sé ustedes, y leyendo Sabater esta semana y pensando un poco en la clase de esta semana, hay alguna frase que resalto, voy a resaltar aquí, que me llamó mucho la atención. ¿Sí? La genética nos predispone a llegar a ser humanos, pero solo por medio de la educación y la convivencia social conseguimos efectivamente serlo. Es decir, existen muchos canales, pero hay una manera de esta perspectiva de la educación y esta convivencia social que son como la alianza que necesitamos para poder lograr desarrollarlo como persona. Indudablemente, yo necesito del otro para poder visualizarme también como ser humano. ¿En qué sentido la filosofía se plantea esto? Y es un término que usa mucho la filosofía. La otredad. Es decir, la otredad es la persona que tengo al frente, me va a recordar que yo soy tan humano como esa persona que está ahí. ¿Me explico? Esa persona que está al frente de mí, ese otro, me va a enseñar, me va a mostrar que no todas las acciones son excesivamente malas, pero tampoco toda la otra cara de moneda tampoco son excesivamente buenas. Que para lograr el equilibrio en que lo bueno y lo malo está en esa convivencia social, en ese compartir, en ese estar inmerso en una sociedad. Y es donde esa dinámica de interacción, de encuentro con las demás personas, es que yo empiezo a descubrir mis propios talentos, mis dones, pero también mi lado oscuro. ¿Me explico? Entonces, allí en esa convivencia y a través entonces de la educación, que me comienza a decir que hay que ser obediente, que tiene que ser coherente, que tienes que tener perseverancia, que tiene que forjarte un camino, que tiene que autodisciplinarte, que tú también eres parte y responsable de tu propia formación. Entonces comienzan esos dilemas existenciales. Porque entonces en esa convivencia social empezamos a mirar quiénes son los referentes. Si tú no tienes un referente, entonces empiezas como a decir, ¿a dónde lo voy a buscar? Y es allí donde muchas veces sucede que los chicos que viven en zonas muy vulnerables, al no tener un padre como referente o una madre como referente, pero encuentra a un líder de una banda, él lo va a ver como la persona más idónea para él poder tener referencia de cómo lograr ubicarse en medio de la sociedad. No sé si me estoy haciendo entender con la explicación que le estoy dando. A ver, les pregunto. Sí, profe, pero entonces, ¿quién le dice a ese chico que esa no es? Contradice eso. ¿Cómo educar a un chico que está metido en una zona vulnerable, que lo que está tomando como referencia es malo? Y no tanto vulnerable, profe, porque también hay gente que pueda tener un influencer que, o sea, ¿qué es lo que se da ahora?
que sea alguien de plata y tú te estés bien y tengas un influencer que es un cabeza hueca, pero que igual ese es tu ídolo, pues. O sea, refiriéndome, o sea, ¿quién le dice a ellos que eso no está bien? ¿Quién le dice que uno está bien? O sea, ¿cuál es el estándar? Fíjate, Cristina, que también vamos para allá, ¿no? Yo también, claro, empiezo por la gente más vulnerable y ahora me voy por la parte, como tú lo acabas de mencionar, con la gente que son los llamados influencers. El detalle es que si tú no, aquí lo dice Sabater, vamos a buscarlo acá un momentico para ponerlo. Lo primero que la educación transmite a cada de los seres pensantes es que somos únicos y que nuestra condición implica el intercambio significativo con otro pariente simbólico que confirma la posibilidad de nuestra condición. Es decir, educar personas pensantes es lo que requiere hoy más que nunca la sociedad. Seres con un criterio propio, seres con un pensamiento crítico propio. Así como tú dices, los influencers y quizás los líderes de una banda negativa, no es cuestión de que verlo solo de la perspectiva mal o bueno, sino mirarlo desde la perspectiva quién lo está visualizando. ¿Me sigue? O sea, el receptor, en este caso tú o el joven o tal, necesita que despertar una capacidad de pensar. Y cuando pensamos, no simplemente detenernos a ver, esto es bueno y malo, sino que la persona que va a ser un ser pensante va viendo todos los pros y los contras. Empieza a analizar todo el fenómeno de todas las posibilidades existentes, de las distintas ventanas que existen a su alrededor para que él pueda visualizar y llegar a tomar una decisión. Ser pensante para la educación no es simplemente repetir un contenido que ya está en un texto, sino que ser pensante implica asumir el reto de no dejarse llevar por pequeñas visiones o espejismos que siempre en la vida vamos a encontrar. Llámese influencer, llámese líder de una banda, llámese lo que podemos llamar. El detalle está, mi estimada Cristina, que hoy nos encontramos frente a una sociedad donde lo anormal se está queriendo colocar como normal y lo normal se está queriendo vender como anormal. Eso en la ética se llama relativismo moral. Es decir, esto no es malo, total, no estoy haciendo daño a nadie. ¿Cuál es el problema? Entonces, la educación no puede estar a espalda y sí, o conformarse simplemente con denunciar un hecho. ¿Qué contenido estamos haciendo para que nuestra vida sea más coherente? Y formar seres pensantes, para mí, es también formar seres pensantes de la responsabilidad y no de la víctima. Si tú lanzas una piedra a una ventana de una casa, las consecuencias son que te vas a meter en problemas. Estás haciendo un daño. Pero el detalle es que hoy no se nos pone límite nada. En las redes sociales, en el mundo virtual, no hay límite. Todo el mundo cree que tiene libertad de hacer y de decir todo. De ofender, de degradar, de insultar. ¿Sí? Porque en las redes sociales se permite todo. No hay normas, no hay leyes. Incluso no hay quien de sanciones en las normas, en las redes sociales. No hay una policía cibernética que, bueno, fue Laura, vamos a buscar Laura, o fue Cristina, vamos a buscar Cristina. No hay una autoridad que te logre sancionar. Que de repente Twitter te suspende la cuenta o Instagram, pero es algo temporal. Tú vienes, salta, vas para otra calle, creas otro correo y abriste una nueva cuenta y no pasó nada. No sé si me hago entender en lo que estoy diciendo, lo que estamos viendo. Pero frente a una sociedad donde no hay límite, la educación tiene que salir adelante. Perdón. Adelante, Analida, adelante. Profe, como usted estaba diciendo, si nosotros somos seres pensantes y vamos a suponer, yo ande con X, me reúna con unos muchachos que están en banda, pero si yo no quiero, yo no me incorporo a ellos. Puedo estar con ellos, pero si yo no quiero, no ingreso. Igual que si veo un influencer que está haciendo tal cosa, él lo puede hacer, me gusta, está bien, pero yo no lo puedo hacer, porque si yo soy un ser pensante, no tengo que imitar a nadie, yo tengo que ser yo mismo. Sí, Analida, fíjate que es cierto. Yo, por ejemplo, soy partidario y fiel creyente que el contexto no te determina.
pero tú sí determinas el contexto. ¿Me explico? Como bien dice, yo puedo saludar o andar con una persona que tenga X etiqueta, pero eso no significa que yo sea eso. Yo puedo ver tal influencia, pero no significa que todo lo que él diga, yo lo voy a decir amén. El detalle está, mi estimada Ana Lía, que últimamente estamos viendo, o yo estoy sintiendo, a muchos chicos, jóvenes y adultos, que por el miedo al que dirán, por el miedo a no encajar en un grupo X, le da permisividad a todo. Y allí es donde tú tienes que estar muy claro, que ni las amistades, ni ningún amigo te resta, al contrario, te suma. Que ningún grupo social te determina. Y tercero, que el problema es que muchos de nosotros vivimos con una visión muy, muy baja de nuestra propia autoestima. Y entonces, por miedo a quedarnos solos, por miedo a ser rechazados, somos capaces de callarnos y dar entrada a aquello que sabemos que no es, pero que solo permitimos. ¿Me siguen? Y es lo que dice Sabater acá. Un tantito. Se me fue. Aquí. Para el ser humano, estos son los dos descubrimientos originarios que le abren a su vida propia: la sociedad y el tiempo. ¿Qué tiempo estamos viviendo hoy? ¿Y qué tipo de sociedad estamos viviendo hoy? Una sociedad que vive acelerada, consumida por el tiempo. Una sociedad donde el tiempo es apúrate porque mañana no sabemos si vamos a vivir. Apúrate porque la juventud es lo máximo y después no hay más nada. O sea, estamos viviendo con una velocidad a 1000 por hora y no nos detenemos a pensar. Y la sociedad cada día va pasando el momento como que da la sensación de que el mundo se va a acabar en poco tiempo y hay que vivir al máximo todo, probar todo, hacer de todo, porque eso es lo que vale. ¿Me expliqué? Entonces, por ejemplo, hay una matriz de opinión, y se lo he escuchado a varios jóvenes, y producto de esta influencia, donde da la sensación de que la vida es con el mínimo esfuerzo. Bueno, ¿para qué estudiar? Si la total, me pongo a hacer TikTok, me pagan por eso, ya. ¿Para qué más? ¿Para qué voy a sufrir? ¿Me hago entender o no me hago entender? A ver. Frente a esto, quiero compartir un video con ustedes que ojalá les pueda ayudar a complementar lo que he tratado de decirle a lo largo de estos minutos que estamos conversando. ¿Me avisen si se logra ver, por favor? ¿Se logra ver? ¿Ya se ve la imagen? Sí. Sí, perfecto, gracias. A todos nosotros se nos ha olvidado cómo desenchufar, cómo desconectar. Se nos ha olvidado cómo desacelerar, cómo ralentizar. Y esto no nos sorprende porque este es el mundo en que vivimos, ¿no es cierto? Un mundo obsesionado con la rapidez, con conseguir siempre más y más cosas en menos y menos tiempo. Para muchos de nosotros, cada momento del día ahora pasó a ser una carrera contra reloj. Cerca de mi casa en Londres, hay un gimnasio que ahora ofrece un curso nocturno de speed yoga, o sea, yoga rápido. Y esto es para los ejecutivos estresados que quieren saludar el sol y doblarse en la postura del loto, pero quieren hacerlo en 5 minutos en lugar de 1 hora. Se nos hace necesario un shock, ¿no? Una llamada de atención, algo que nos haga ser conscientes de que hemos perdido la capacidad de frenarnos, ¿no? De pisar el freno, y que esto nos está haciendo daño. Y para mucha gente esta llamada de atención llega en forma de enfermedad. Un día el cuerpo dice, no aguanto más este ritmo. Mi llamada de atención llegó cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. Entonces entraba a su dormitorio al final del día
me sentaba en su cama con un pie en el suelo y le hacía una lectura dinámica de Blancanieves, así, saltándome renglones, párrafos, páginas enteras, pero nunca funciona, ¿verdad? Porque estos chicos conocen los textos de memoria. Entonces mi hijo siempre me pillaba, me decía, che, papá, ¿por qué hay solo 3 enanitos en el cuento esta noche? ¿Qué le pasó al gruñón? Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro llamado Los cuentos para dormir, ¿no? En un minuto. O sea, Blancanieves, los cuentos de Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, en 60 segundos. Y al escuchar hablar de eso me dije, wow, qué buena idea. Yo tengo que conseguir ese libro ahora mismo, ¿no? Pero gracias a Dios tuve una segunda reacción que fue muy diferente, ¿no? Fue como casi una epifanía. Me dije, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y para mí fue un momento de profunda revelación. Me di cuenta que había perdido la brújula. La cabeza estaba enloquecido, y que estaba arruinando mi vida con esta adicción a la prisa. El movimiento slow consiste en hacer las cosas a la velocidad justa, correcta o adecuada para cada momento. Claro, hay momentos para ser rápido, pero hay otros momentos para ir un poco más lento. Significa privilegiar la calidad, la cantidad. Hoy por hoy estamos tan atrapados en la enloquecida rutina diaria. Estamos tan marinados en esta cultura de la velocidad y de la prisa que con mucha frecuencia perdemos de vista el enorme daño que nos está ocasionando toda esta prisa, estimulación, multitasking, distracción, impaciencia, velocidad, en todos los aspectos de nuestras vidas. El daño que le hace a nuestra salud y a nuestra dieta, a nuestras relaciones afectivas, familias, comunidades, escuelas, y también el daño que le hace a nuestra capacidad de trabajar, de innovar, de crear, de pensar, de reflexionar. Estamos corriendo por la vida en lugar de vivirla. Muy bien. Cristina, ¿vives corriendo la vida o cómo la estás viviendo? A ver, cuéntame. Corriendo, profe, y no porque quiero. ¿Cómo así? No es porque quieres, como te están llevando de la mano a que corras. Okay. Claro, porque, profe, de verdad, como yo como le comenté a mis compañeras, yo regresé a trabajar esta semana. Yo trabajo 12 horas al día. Profe, yo almuerzo desayuno a las 11 parada en el trabajo, 5 minutos dejo, voy a hacer otra cosa, termino, y esa es mi rutina. Almuerzo 1 minuto parada y tengo que dejarlo porque tengo que hacer otra cosa. Y cuando va a ver se me acabó el día y tengo que hacer entonces las tareas y todo es corriendo. Cuando voy a ver ya se me hizo tarde para la siguiente actividad y siempre voy, o sea, no llego tarde, pero, o sea, trato de siempre ser puntual, pero mi cuerpo va arrastrado, o sea, va como que mi cabeza ya está adelante y el cuerpo va ahí como tratando de mantener el ritmo, pues. Entonces, para todo es, no, por ejemplo, ya hoy es domingo y ya yo sé que ya voy tarde para todas las asignaciones. Bueno, hoy no es domingo, hoy es sábado. Hoy es sábado. En aras de eso que tú dices, Cristina, yo aquí en la UMESI ya tengo casi 2 años, en esta universidad casi 2 años, pero en otras universidades tengo muchos años. Y mi ejercicio docente me va sumando ya casi a los 17 años dando clase. ¿Okay? Y yo me gradué relativamente joven. Me gradué yo a los 21 años. Yo estaba pateando salones de clase. ¿Sí? Y hoy por hoy, los años me han ido enseñando, no sé si porque ya no se está poniendo viejo, pero los años me han ido enseñando el valor del contenido que desea Sabater, el valor de enseñar no un mero contenido. Quizás de hace 9 años, 10 años para acá, yo deseo que cada uno de mis alumnos se lleven por lo menos
alguna enseñanza significativa. Y si ustedes se dan cuenta, y ojo, no me estoy poniendo como ejemplo, solamente quiero contextualizar lo que me hizo pensar este señor, y quizás hoy me hubiese gustado conocerlo muchos años atrás, pero me hizo pensar, ¿para qué dar carrera en el proceso de formación si a la final la vida no te mide por las carreras que da, sino por los significados que le das a la existencia? Sigue. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que en nuestra materia, todas las fechas son prácticamente casi al finalizar en la semana de cierre. Casi todas están cerrándose para allá. Porque uno entiende, y como le decía, no sé si fue a Gladys, nunca se olviden de que ustedes han sido alumnos. Nunca se olviden los sufrimientos y páramos que han tenido que soportar en su proceso de formación. Hay docentes muy buenos, hay docentes muy mediocres, hay docentes que uno dice, merece la palabra docente, pero la vida es así, como una montaña rusa. Hay momentos que la vida va lineal, hay momentos que la pendiente va pues, muy fuerte, y hay momentos en que la bajada, híjole, va como que a los rayos de luz, a la pedrada de loco, ¿no? Mira cómo son las pedradas de loco. ¿Ustedes han visto las pedradas que dan son locos? Con una fuerza impresionante. Pues así a veces la vida. Entonces quiero que ustedes vean, ¿verdad? Y permítanme un momentico por acá, por favor. Permítame un momentito. Acá en esta unidad, un tantito. Creo que es esta. A ver. ¿Se logra ver? Sí, profesor. Ok, gracias. Fíjense. Acá yo le voy a pedir que se tomen el tiempo tranquilamente para leer el capítulo 2. ¿Ok? De Ernesto Sabater. Vean el video de Eduardo, que está genial. Regánense el tiempo que quizás a veces sentimos que padecemos, pero siempre hay tiempo para todo, incluso para prepararse para la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué le pido? Que lean las cosas con calma. El instrumento que le estoy pidiendo es otra infografía, pero no me hagan cualquier infografía. Hagan una infografía razonada sobre el contenido. O sea, imagínense los momentos más tediosos que todos hemos tenido en una clase. ¿Cómo la transformas? ¿Cómo la harías tú diferente? ¿Sí? Les pido que traten de este día, por ejemplo, este contenido número 2, del capítulo número 2 de Eduardo, de Ernesto Sabater, léanlo. Subrayen la frase que más le guste. Busquen la palabra que más le llame la atención. De Eduardo Infante, escuchen el video de Eduardo, ya se los recomiendo. ¿Sí? Comiencen a darle un poco de sentido reflexivo a esa manera de pensar. Y no por pensar, bueno, a pensar que tengo que hacer esto. Es que tengo que hacerlo de la filosofía. Es que tengo que hacerlo de inglés. Es que tengo, eso no es pensar, es mortificarse. No confundamos llenar la mente de estrés a pensar. Pensar implica soltar un momento la presión que tengo encima y dedicarme a ver las cosas con objetividad. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cómo tengo que distribuir el tiempo? Si hay algo que la pandemia nos enseñó, es que tú y yo no sabemos administrar el tiempo. Si algo la pandemia nos deja de lección, es que el problema no solamente son las cargas, sino que no sabemos distribuir los roles para cumplir esas cargas. Y algo la pandemia nos hizo detenernos con todo. O sea, la pandemia nos colocó un freno, pero a 1000 por hora. Y acá, Carl Honoré, creo que se llama así, Carl Honoré me hizo recordar eso. Vivimos tan acelerado, que lo que no nos damos cuenta en ese proceso de rapidez es que tú y yo somos seres humanos, no somos máquinas. Y tú y yo vivimos con la gana de competir con la inteligencia artificial. Híjole, la inteligencia artificial no es más inteligente que tú, mi gente.
El equipo celular no es más inteligente que tú. Google no es más inteligente que tú. El detalle es que nosotros a veces sentimos tan minimizados o desconocemos un verdadero concepto de inteligencia que por eso nos sentimos opacados frente a estos equipos. Pero la verdadera inteligencia es aquella que es capaz de romper el miedo y de romper el efecto de victimismo por tratar de alcanzar un poquito de ser protagonista de nuestra propia historia. ¿Ok? Pregunta. ¿Quién usa Twitter? ¿Quién usa Twitter? Nadie. No puedo creer. No puedo creer que nadie use Twitter aquí. Profe, yo tengo Twitter, pero Pero la eso abrí está como por hace allá, 6 eso está votado. años. Eso está votado por allá. Eso tiene telaraña, Pero sabe, profesor. pero sabe, hace 3 días me metí de nuevo y de nuevo. Por suerte que me salió la contraseña, pero sí, entré hace 3 días. Pero lo volví a cerrar. Ana, ¿tienes Twitter o no? Gladys, ¿tienes Twitter? Sí, ¿No? profe, yo Entonces, y Gladys, a ver, Yo tengo, profe, pero le voy a ser pero bien no lo honesta, uso. las redes sociales me da pereza. Vale, pues. Entonces, no, eso como que, eso después de cierto tiempo, cuando tú no lo utilizas, eso te va como indicando como que se te lo cierran y las claves se me olvidó. ¿En serio? Y Cristina, No, profe. no usa Twitter. No, Laura, Profe, casi yo nada sí de uso redes sociales. Twitter. tú sí, Laura. Y Analida, Profe, yo lo descargué y me puse a seguir Carlos Ruiz, creo, si no me equivoco. a José Carlos Ruiz. Y todos los días me llega notificación de él. Excelente, excelente. Te llegan buenas notificaciones entonces, porque él siempre publica un contenido muy bueno. Me gustó un libro de que La felicidad, creo que fue, si no me equivoco. La felicidad, Algo así era, parece. sí, ya sé cuánto hice, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, no me acuerdo ahorita. ¿Y Instagram? ¿Quién usa Instagram? A ver, de todos ustedes que están aquí. Laura, los Ese sí demás. lo hizo. Eso Uso digo, Facebook de vez en cuando, pero el Instagram sí lo uso para ver más que todo. para chinchar. Ahí está. Yo creo que ese es cada año su moda. Primero Twitter, después Facebook, Instagram y TikTok el de ahora. Ahora el TikTok. Facebook sí no lo uso tanto, pero Instagram sí. A ver, ¿por qué le estoy pidiendo esto, mi gente? Bueno, me gustaría hacer un trabajo con ustedes en donde traten de colocar los hashtags filosofía UMESID y mencionarme o mencionar a alguno de sus compañeros para ir como retuiteando o publicando fotos o algún pensamiento filosófico o algo. Incluso pueden fotografiar algo de lo que están leyendo y publicarlo en su muro. Nosotros no publicamos las cosas buenas que hacemos. ¿Cierto o falso? Y Es yo te cierto. apuesto. Y y yo esa le- idea está buena. sí, Esa idea está buena. y yo le apuesto, mi gente, se lo apuesto por conocimiento de causa, que hay gente que de repente uno no se da cuenta del impacto de ser buena noticia a otra persona. Hay tanta gente lectora en las redes sociales que está en búsqueda de una frase que le pueda iluminar el día, que le pueda ser luz en el día, alumbrar en medio de su oscuridad. Y eso es ser filosofía. La filosofía es amor a la sabiduría, pero la sabiduría no porque me coma 5 libros, la sabiduría de saber ser mejor ser humano. Y eso hace falta. Así que los que usen Twitter me dicen, yo se lo paso, y los que usan Instagram también se lo paso por el grupo, y tratemos de publicar fotos de que tengan que ver con, que sea con la lectura que estamos haciendo, o buscar una frase filosófica por aquí, que hagamos un poquito de ruido, ¿sabes? Y que la gente no les dé miedo a decir, estamos filosofando sobre la educación porque la educación sí nos importa. Una educación de calidad no se limita o no es solamente el buscar qué libro es mejor o qué modelo afuera es mejor. La calidad de educación comienza cuando yo estoy en el presente aquí, en mi ahora y conociendo mi realidad. Y en este caso, nuestra realidad es la Panamá.
yo estoy convencido, no sé si de manera ingenua o no, yo sé que la educación no va a resolver todos los problemas existentes en la sociedad, pero si tú le presentas una visión holística a las personas, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, de cómo llegar a una solución del problema, yo estoy seguro y convencido que todo puede ser diferente. ¿Quién es que decía que Analida, no me acuerdo quién es que decía, de uno de ustedes, que si yo trataba a alguien delincuente, la gente cree que uno va a ser delincuente? ¿Quién fue que de ustedes lo dijo? A ver, ¿quién me recuerda? No tengo idea. No me acuerdo de eso. Alguien que decía que uno está. Analida. Analida. Ajá, Analida. Bueno, yo le puedo decir lo contrario. Y hay momentos en que eso tiene mucho efecto en contra. ¿Ok? Tiene mucho efecto en contra. Y le voy a decir por qué. A veces, como le estaba diciendo, no es el contexto el que tú necesitas, el que te va a llevar a fracasar o por estilo. No. Tú puedes cambiar el contexto. Y cuando yo digo que tú puedes cambiar el contexto, es porque quien le habla, quien está sentado frente a ustedes, viene de una situación dura. Viví una zona donde la delincuencia era el pan diario y donde había mucha casa de la alegría alrededor de mi casa. ¿Sabes lo que significa una casa de la alegría? Sí, profe. Había una casa de la alegría. ¿No sabe qué es una casa de la alegría? Bueno, una casa de alegría donde van los hombres a buscar alegría, pues, ¿sí? Entonces yo siempre la he llamado la casa de la alegría porque todo el mundo salía feliz de ahí. Entonces, Ok. yo decía, bueno, en medio de ese contexto y con un contexto de familia que era rota y que era pobre, ahí sí surgí yo. Y aquí estoy frente a ustedes, no estoy frente a una cárcel, no mucho menos. Entonces, si yo pude, ustedes también pueden. Ya va, profe, pero es que eso, o sea, con lo que dijo Analida, mi pregunta es, ¿y usted se ponía a parquear con las jóvenes de la Casa de Alegría? No, ¿verdad? No. Por eso usted se mantuvo aparte, pero ella se refería a que se juntaban y No, porque, pues, no, o Cristina, sea, porque mi mejor amigo mi mejor amigo de infancia lo tengo que ir a visitar en la cárcel. ¿Sabes? por eso, entonces la opción es no, que o sea, usted se refiere a que uno no puede estar ahí en el centro, pero no revuelto. Pero Analida dice revuelto. O sea, tú puedes estar en medio de todo sin ser de todo. Tú puedes estar en medio del montón sin ser del montón. Claro, nada más, o sea, mientras no te juntes con ese montón. Eso es lo ideal. Mientras tú tengas claro a dónde vas a ir, así venga la lluvia más fuerte, tu camino sigue intacto. Sigue. Yo tenía conciencia que yo quería salir a vivir en el edificio más hermoso que te dan frente a mi barriada. Y eso estaba clarito yo. Clarito. El cómo lo iba a hacer, no lo sé. Pero yo quería estar fuera. El cómo iba a llegar allá, lo descubrí a través de la clase, de la educación. Porque pude tener referentes. Dime, Cristina. Sí, es que ese es el punto. Ponerle a los jóvenes, ver más allá de lo que tú tienes. Porque yo conozco muchachitos que decían que su sueño era ser un pavo. O sea, un pavo de Diablo Rojo. O sea, yo dije sí, y después el de Diablo Rojo porque tiene una ruta. O sea, no ves más allá porque no conoces. Entonces te juntas, o sea, te estableces como que ese es tu potencial y es lo máximo. Y cuando ves que no lo alcanzas o cuando ves que el tipo de vida que lleva, sabe, la gente a tu alrededor, que sea bueno o malo, entonces te estancas. Pero porque no creen que son capaces de lograr algo más allá o porque dicen, bueno, eso es la gente de esa área, la gente rica o la gente de estudio o los extranjeros. Entonces, ese es el punto, es decirle, oye, tienes el potencial para lograr algo más y tratar de convencerlos, porque una cosa es decírselo, pero que lo vean todos los días y ver que no, las probabilidades son pocas, es el otro tema. Pero lo que dice Analida es, una cosa es que no te mezcles con esa gente, o sea, si esa gente, si yo me junto con mis amigos, o sea, puede que yo sea muy santa, muy recta, pero me junto con un grupo que no lo es,
Oye, a mí me van a juzgar, quizás digan, no, pero yo no soy así, a mí no me importa, ya yo te vi con ellos. Y las mentes iguales se atraen. Sí, sí. Y fíjate algo que tú, yo entiendo tu posición. Yo entiendo que muchas veces tenemos muchos estigmas sociales y que la lengua es el castigo de la gente que quiere surgir. Porque siempre que etiquetamos a la persona, pero es que el problema es que se nos olvida que eso a quien estamos etiquetando es una persona, es una persona. Entonces, cuando tú logras entender y encontrar educadores, porque gracias a Dios tuve buenos profesores que me educaron desde la perspectiva humanista, que se preocupaban por que mi ser humano creciera, porque mi ser de humanidad fuese más allá. Entonces yo pude ver lo que tú bien dices, la otra cara de la moneda. O no solamente dos caras, hasta cuatro caras de la moneda. ¿Me sigue? O sea, el problema no es a quien tú tratas, el problema es cómo tú te relacionas con lo que internamente tú tienes. ¿Y a qué voz estás escuchando tú? Adelante, Gladys. Profesor, yo vivo en un barrio bastante bajo aquí en San Miguelito. Yo no sé si han escuchado de los abanicos en Villa Guadalupe. Sí. Bueno, yo vivo aquí. Usted sabe, aquí en cualquier esquina hay droga. Sí. En cualquier esquina fuman, en cualquier esquina cogen, por decir así, en cualquier esquina. Entonces, mis hijos, yo tengo una niña de 23 años, ahorita ya va saliendo para su trabajo, y tengo uno de 20. Profesor, yo me crié aquí, yo nací aquí, pero mis hijos, nosotros tenemos nada más 5 años de vivir aquí. O sea, yo me fui y regresé. El varoncito, que es el que puede que esté más expuesto a ese ambiente, porque la niña no, porque ella se va a trabajar, ella regresa en la noche. Y aún así, nosotros le hablamos a todos, yo le hablo a todas mis amistades de infancia, al que pueda saludar, lo saludo así. Pero de yo pararme, yo vivo en planta baja, profesor, y aquí en el zaguán que le dicen, que es el inicio de una de las escaleras, aquí todos los fines de semana es una parranda que amanecen, llegan los policías, todo lo demás. Lo que le quiero decir, profe, es que yo digo que también es la crianza. Mi hijo, el de 20 años, que acaba de cumplir, ese muchachito no sale a tomarse ni siquiera una cerveza con esa gente. Nada. Nada. Entonces, yo digo que no es uno mismo el que no quiere entrar en el sistema. Claro, claro, totalmente. Mis tíos se criaron aquí. A mí me crió mi abuelita y nosotros vivíamos aquí. Yo vivía con todos mis tíos y mi papá. Bueno, mi abuelita tuvo 8 hijos varones. De esos 8 hijos, 5 le salieron buenos, pero los otros 3 sí se desviaron. Que hoy por hoy uno estaba preso, el otro anda por ahí y el otro también. Pero los otros 5, de esos 5, todos fueron profesionales. Y uno es hasta doctor y vive en México, el mayor. Claro. El mayor. O sea que no es el ambiente, es el que se quiere dañar. Por eso, sino que no es el contexto que te determina, eres tú el que determina el contexto. ¿Me sigue? Es o sea, correcto. No es eso, no es así. O sea, y no estoy justificando, ¿no? Ojo, y yo no me creo la mejor persona, al contrario. Simplemente que digo, no me diga que no pueda, no me diga es que, porque yo era una familia pobre. A mí no me da pena decirlo. Y mi primera carrera universitaria me la taxié, me la pagué taxiando. Adelante, Analida, a ver. Analida, ¿va a conversar algo? Profe, referente a lo que usted dice, es como en el caso, vamos a suponer que X policía anda en malos pasos, está haciendo cosas que no son y nos abarcan a todos. Todos los policías son iguales, todos no somos iguales. Porque vamos a suponer, si yo ando con un superior y yo lo veo que anda en algo malo, yo se lo paso a un superior más arriba, porque yo no voy a perder mi trabajo por culpa de él. Exactamente. Entonces, nosotros mismos tenemos que hacer, vamos a suponer que yo ande con X, Y personas, o me reúna que yo sepa que son amigos, o somos amigos o conocidos. Si anda en malos pasos, si yo tengo la oportunidad de decir, él anda en malos pasos, yo lo digo, porque yo no quiero que me igualen a él. Exactamente. Pero y es igual, o sea, hay cosas que quizás por mi trabajo me he dado cuenta. Mi trabajo es algo, una parte ahí más o menos delicada. Y a veces a veces los papás no saben lo que andan los hijos. Totalmente.
A veces las esposas no saben lo que andan los esposos y viceversa. Y viceversa. Entonces cuando ya se dan de cuenta y que no, yo no lo puedo creer, porque les hacen ver que son una cosa su familia y son otra cosa. Totalmente. Luz en la casa, oscuridad en la casa y luz en la calle. Así mismo. Eso es lo que a veces sucede muchas veces. Adelante, Cristina. Bueno, profe, otra de las cosas que yo pienso, que, o sea, yo sé que si lo digo van a estar mal, es que yo en lo personal pienso que uno puede juzgar, o sea, yo puedo juzgar, pero el detalle está en que no se puede condenar. No se puede condenar hasta que uno ya sabe. O sea, yo puedo juzgar a una persona, pero no puedo condenarla, etiquetarla y condenarla en eso. Pero ¿qué pasa? La sociedad ahora te dice que si tu grupo de amigos, quizás tú no eres así, pero si tú juzgas a esa persona por lo que hace o deja de hacer, tú eres el problema, por eso te tienes que quedar callado. Pero lo que la gente y los jóvenes no saben es que el diablo es puerco. O sea, tú dices, ah, no, ellos hacen eso, pero yo soy fuerte y yo sé que yo no hago eso, hasta que se da la oportunidad. Entonces ahí es cuando ya no pasa de juzgar, sino ser parte. Entonces lo más sabio es juzgar y salirte. Y allá lo que piensen los demás. Y si a veces es necesario condenar, condenar. Pero esa es la mentalidad que tiene ahora todo el mundo. O sea, yo estoy con un grupo de personas y ellos son, qué sé yo, mi amiga se la va con Raimundo y todo el mundo y con todo lo que se mueva. Yo no la puedo juzgar porque esa es su vida y ella tiene problemas. Pero en algún momento eso que ella hace me va a afectar a mí y quizás hasta cierto punto me pueda convencer. Entonces, por eso uno dice, no puedes juzgar a nadie por la situación o por donde está, porque eso es mal. Y si lo haces, tú eres el problema. Y eso es lo que está pasando ahora con todo el mundo. Y las compañeras todas tienen razón. O sea, a ti, tú puedes estar en un lugar y no ser para nada como esas personas. Y tienes el derecho, como dice Analia, de decir, oye, lo que tú estás haciendo está mal. Pero yo sé que Analia, si llega hasta cierto punto, tú le dices a un superior, y ese superior también está en lo mismo, tú eres la del problema. Entonces, eso es lo que está mal. Y es lo que no se está corrigiendo y es por el camino del que estamos tomando ahora mismo. Puede ser cierto lo que tú me dices, pero para eso nosotros podemos redactar un informe y lo metemos, lo guardamos en una hoja de vida. Ya cuando cuando se le abre un expediente a esa persona, ya él buscan y que, no, pero si él tiene un informe de tal unidad tal día, y así sucesivamente. O sea que no va a quedar en nada, como se dice. Pero si tú no escribes y no haces nada, lógico que si no va a quedar en nada. Pero después que se haga un informe y tú redactes todo, imagen y todo, eso queda plasmado y guardado en una carpeta. Que tú puedes tenerlo o se lo pasas a otro. Exactamente. Mira, yo comento lo que ustedes han dicho y digo con la frase que decía Sabater, el contenido de la enseñanza. Todo parte de la enseñanza que tengamos nosotros. Pero la enseñanza no basta. Basta saber pensar, porque el pensamiento pasa acá a la interiorización y la interiorización le retroalimenta al pensamiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo puedo estar, los niveles sociales, las clases sociales, no implica que seas menos o más persona. El ser persona no te lo da una clase social o un estatus social. De eso estoy convencido yo. Pero lo que sí te da persona es tu propia calidad humana y cómo tú estás viviendo tu existencia, el ritmo que le estás poniendo. Yo entiendo que sea Cristina, es que yo ando con fulano y puedo caer en la tentación de, sí, Cristina, somos seres humanos. Puede tener la tentación de, puede que de repente por andar tanto en el círculo, tú empiezas a decir, bueno, pero ¿cuál es el problema? Vamos a probar ver qué tal. O sea, a esta persona le va bien porque a mí no me puede ir bien, vamos a probar qué tal. Pero el detalle está que hay algo interno, que es lo que se llama, por eso la palabra se llama moral, lo que mora en ti, lo que está dentro de ti. Es lo más sagrado que hay. Eso no te lo da ningún título académico. Te lo da tu propia capacidad de saber quién eres como persona. Y que Los valores. Exacto. Y el principal valor que tú tienes es el valor de respetarte a ti mismo. Entonces, por supuesto que yo tuve tentaciones y tuve propuestas indecentes,
muchísimas, muchísimas. Y créeme que hubo una propuesta indecente de que me decía, mira, pero lleva este paquete y te ganas X cantidad de dinero. Y obviamente yo pensaba nada más en la situación personal que yo tenía de limitación económica. Y créeme que por la mente pasaron muchos momentos, muchos angelitos diablillos, ¿no? Aprovecha, hazlo, nadie te va a ver, es una sola vez, dale, dale. Pero nada más pensaba en la gran persona que tenía a mi lado, que era mi madre. Decía, dale una mortificación a mi madre, no más con eso. Eso a mí me robaba el alma, ¿sabes? Entonces, ahí son cosas que obviamente entran en juego muchos factores que, como bien dices tú, no es fácil juzgar, tampoco condenar, pero todo depende de lo que tú tienes como enseñanza de vida, lo que tú tienes como lección de vida. Y eso no te lo dan los libros. Eso te lo dan tus propias convicciones, ¿ok? Que se van forjando en el día a día. Y que no solamente son las limitaciones las que te definen, sino el cómo tú lees esas definiciones, esas limitaciones. ¿Qué interpretación le das a todas esas limitaciones? ¿Sabes? Quizás es lo que más o menos puedo decir. Ojo, no puse el ejemplo para decirme que yo soy exaltado y lo mejor. No. Simplemente quiero hacer ver que no son los estatus social quien te determina, no es el contexto el que te determina, eres tú el que determina el contexto. ¿Ok? Eres tú el que determina el contexto. Y mire, mis compadres son muy buenos amigos de la infancia. Yo estoy dándole clase a ustedes, hablando de él, y él está allá en otro sitio donde no puede hablar. Y quizá habla de mí, no sé. Pero lo que te quiero hacer es que los dos caminamos juntos, convivimos juntos, fuimos a la escuela juntos, pero cada quien decidió el destino que quiso hacer. No sé si él fue bueno o malo, no sé si el destino mío fue bueno o malo. Lo importante es que cada quien tomó la decisión y está donde quiere estar. Punto. Sí, eso sí. ¿Sí? Pues nada, no le robo más tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué se lleva aún de la clase? ¿Cómo se sintieron en la clase de hoy? ¿Y por qué faltó tanta gente? Pregunto. Hoy faltó mucha gente. ¿Qué saben por eso? A ver. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de por qué es la ausencia? Bueno, profe, la verdad, o sea, estoy segura, como le había comentado a otras compañeras, que están desertando. ¿Por mi clase? No, en las demás tampoco, porque antes en los grupos todo el mundo contestaba, pero ahora casi siempre se queda, por ejemplo, en la materia anterior, somos igual, 16, 17, y me da la impresión que solo participaron, ya le digo, en el trabajo. Ajá. Y de ahí las clases lo mismo. Por eso yo le comenté que si podía subir las No, clases que no estén conectadas. Pero sí hay un bajón. No es con usted, o sea, es en todo. O sea, ha sido como a la mitad. Me voy a poner a llorar. No. Pero fue una pregunta. Una respuesta. Las infografías, por favor, las infografías las subimos. La de la unidad 2. Sí, la de la unidad 2, sí. La de esta unidad 3, permíteme un tantito hasta el lunes que yo pueda reorganizar todo lo que es la plataforma, ¿ok? 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? O sea, lo único que sí le voy a pedir es que lean el capítulo 2 de Sabater y por favor el próximo sábado vamos a hacer una dinámica diferente para hablar un poco sobre ese capítulo. ¿Ok? A mí no me interesa que ustedes, si ustedes se dan cuenta, yo no le estoy metiendo presión. Todo el trabajo, si hay que simplificar 2 trabajos en hacerlo en uno, no tengo ningún problema tampoco. Lo que a mí me interesa es que usted se lleve un aprendizaje significativo de la materia. Esa sí es mi mortificación. Y esa es mi intención. Que ustedes salgan de aquí con algo que se lleven. Yo me sentiría contento que al final de clase dice, profesor, me llevo de esta experiencia, este contenido y creo que lo voy a aplicar en algún momento. O me llevo un aprendizaje de esto. O a lo largo de estos días aprendí esto, descubrí otra cosa. Eso es lo que a mí más me satisface. ¿Ok? Y nada, me vale decir, se cierra la actividad a las 12 de la noche y bueno, a mí no me pagan por fracasar personas. Si a mí me pagaran por fracasar alumnos, híjole, vamos a ponerle ahí a todo el mundo, ¿no? Pero no me pagan por fracasar nadie. ¿Vale? No me pagan por fracasar. ¿Alguna inquietud más? ¿Qué te lleva hoy, Cristina, de la clase? ¿Qué te llevas? ¿Qué te pareció interesante? ¿Qué no te gustó? ¿Qué sí te gustó? Cuéntame. Está interesante, profe, porque participaron, o sea, pudimos ver distintos puntos de vista. Todos son válidos. Me gusta saber que mis compañeras piensan así.
que vamos como más o menos en un mismo norte, pues, Exacto. y que es un buen grupo. Y sobre los temas, ay, profe, yo tengo un video, una parodia para ver si, no sé si lo podemos compartir, es sobre la educación de ahora. No, no hay Sí, problema, si me claro. permite, para reírnos Sí, un claro que sí. poquito. Claro que sí. Hola, baby, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dígale, Hola. Ya mi más chiquito. Ah, ok, perfecto. Saludos. Saludos a él, saludos. Cuando guste, Cristina, poner el video, a ver. Oh, hi, Danny. Come on in. Looks like you're having some trouble with addition. Now, don't be upset. You're here to learn. And we learn from mistakes. Everybody makes mistakes. Nuh-uh. Look at this question here. What is 2 plus 2? See, you wrote 22. But when we do addition, we don't just put the numbers next to each other. That's stupid. All right, now think about it this way. Two markers from this hand. How many markers do I have now? 22. No, Danny, it's 4. Hey, you want to get leaner, stronger, learn some cool calisthenics, body weight skills. Mrs. Wells? We're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So, what's this about Danny getting some answers wrong on this so-called test of yours? We had a test. One of the questions was, what is 2 plus 2? Danny answered 22. And? And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son stupid? No, of course not. Who are you to say that your answer is right and that his is wrong? No. She's right. Thank you. Right out of Nazi Germany. You can't honestly tell me that you don't know what 2 plus 2 equals. You got it all figured out, don't you? You smart-ass little tramp. What are you, some kind of retard? All right. I'm sorry. I am not going to be able to continue this conversation. We're going to complain to the principal about you. Danny is a free thinker. I'll have your job, bitch. Not if you can't add 2 and 2 together, you won't. Mrs. Wells. Oh, sorry, Principal. I didn't see you. I understand you had an issue yesterday with the parents of one of our students. It did get a little crazy. When things get out of hand, I really need you to let me know about it. Sure. So how do you want to handle it? I guess you could apologize. What? His mom hit me. I understand you told Danny he had a wrong answer on his test. He did have a wrong answer on his test. Yeah, it's not our job to tell students when they're right and wrong. That is exactly what our job is. Parents don't want you ramming your biased views down their kids' throats. That's not... Attitude. But maybe I can explain this in math terms so you can understand. If you took all the kids in this classroom and divided them by 0, that's exactly the amount of respect you're giving them. Something you'd like to say? You can't divide a number by 0 and get 0. So now I'm stupid. Just some crazy administrator doing paperwork while you superstar teachers change the world. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Stop undermining our kids' confidence! Are you going to apologize to the parents? Why did you even start teaching if you hate children? Please,
Have a seat, Mrs. Wells. Thank you. You know, I honestly think this will all blow over if we just wait a week or so. I'm afraid we can't do that. Why not? They're suing. For what? Emotional distress to a minor. Mrs. Wells, can you please tell the members of this board exactly when you became aware of this fiasco and the events leading up to the riot? Riot? I just told a student that 2 + 2 = 4. We need for you to recant that. What? Just say that you're open to the possibility there might be multiple correct answers. But that's not true. Your problem. Anyone who disagrees with you is stupid. There is nothing to disagree with. There is only one correct answer. For your sake, I certainly hope you have that correct answer when the media gets wind of this. I do. It's 4. I have my own answer. This school minus you equals tomorrow. You're firing me? Suspending. While you reconsider. Breaking news. In what's being called Mathgate, an activist elementary school teacher was caught abusing her students' First Amendment rights. It's an interesting story. Okay, so this liberal elitist tells this innocent little first grade kid that his answer is wrong. Only her answer is acceptable. Yeah, from what I hear, she doesn't even keep these students for more than a year. After that, they all leave her and go to another teacher. It's called graduating. So it's creating some good, healthy debate in this country. Some experts say that 2 + 2 = 4. Others say that it's 22. No! Look, if you hate America that much, why don't you just go teach in commie France? Hello. Hello, Mrs. Wells. The board decided that for everyone's benefit, your services will no longer be required. For everyone's benefit? How about the kids? I need you to come by the school tomorrow. Don't need you radicalizing our students anymore. Mrs. Wells, thank you so much for coming. You know, I'm just so sorry it happened this way. If only you'd been willing to be more open-minded. About math? What about academic integrity? You were warned, given an explanation, and yet you persisted. But we will, of course, fulfill our financial obligations. Now, that's $2,000 for your last pay period and $2,000 for this one, so that's $4,000. Wrong. It's 22,000. Bueno, muy bueno. Lo puede pasar por el grupo WhatsApp, sería espectacular para poderlo compartir con otras personas. De verdad que así estamos en la educación hoy, invertida. Y bueno, ya será, el otro sábado le hago un cuento personal que estoy viviendo con mi hijo y una maestra. Realmente el mundo paralelo. Y lo más triste es que, por ejemplo, tú sabes que tú eres docente y sabes lo que debes hacer. Qué duro es enfrentarte a un docente de lo que no debes hacer. Y lo hace se lo hace en contra de tu hijo. Entonces te dice, respirar. ¿Me explico? Pero eso es otro caso para la semana que viene que se adapta al tema que vamos a ver. ¿Ok? Pues bien, muchas gracias a todas por estar, por su paciencia, por su compañía. Que tengan todas un feliz domingo, un feliz sábado, un feliz domingo, ¿sí? Un feliz fin de semana. Y nos vemos Dios mediante el próximo sábado. Y por favor, vamos a usar las redes. El lunes escríbame y nos ponemos de acuerdo para la actividad por las redes sociales para que nos hagamos sentir un poquito. ¿Vale? ¿Ok? Cuídense mucho. Feliz día. Igual. Cuídense. Bye, bye. Chao.
Chao, chao.